Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al programa Pregunte al Experto. Pienso que ya estamos ahorita al aire, así que buenas noches, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este martes de conferencia. Bienvenidos a el primer programa del año del 2023. Espero que hayan tenido una excelente Navidad y también un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos y que también hayan iniciado este año nuevo con muchas metas, mucho trabajo y también con una muy buena salud. Y bueno, hablando de salud, para los que nos ven por primera vez, este es un programa llamado Pregunte al Experto. Es un programa donde nosotros, nuestra organización Comunidad y Herencia Cultural, le brindamos información sobre su salud física y mental, invitando a expertos en la materia. Em, yo soy Diana Ramírez, yo soy la conductora de estas conferencias mensuales y espero que esta conferencia sea de su agrado porque les tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar hoy sobre las enfermedades respiratorias en la temporada de invierno, así que vamos a conocer más detalles sobre cuáles son los virus más comunes en esta temporada, cuáles son los síntomas, tratamientos y sobre todo cómo proteger a nuestras familias, ¿verdad? De todos estos virus que nos rodean. Así que vamos a darle la gran bienvenida a nuestro ponente de esta noche, que es el doctor Andrés Gómez, quien actualmente trabaja como pediatra en San Diego para la organización de salud llamada San Isidro Health, que atiende a más de 120,000 pacientes en el sur de California. Así que como médico pediatra, el doctor Gómez también atiende a muchos pacientes desde muy pequeños hasta los 18 años de edad. El doctor, les explico un poquito la dinámica, tiene una presentación muy interesante para todos nosotros y durante esta presentación ustedes pueden ir pensando alguna pregunta o algún comentario, una duda que tengan y con gusto al final de la conferencia vamos a atender a cada una de sus dudas. Lo pueden hacer aquí a través del chat de Zoom y tomaremos ese tiempo hasta el final. Como recordatorio, esta conferencia es únicamente, exclusivamente educativa e informativa. No fue diseñada para la asesoría, para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo a su médico. Y bueno, bienvenido, doctor Gómez. Feliz año. Espero se encuentre muy bien esta tarde. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Diana, Antonio, a todos muchas gracias. Qué bueno que están aquí presentes, qué bueno que estamos retomando estas sesiones de salud y espero que este tema sea muy interesante, al igual que han sido los anteriores, y espero que nos sirva a todos para poder entender varios aspectos de la salud. Claro que sí, me alegra mucho escuchar eso y vamos a iniciar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla cuando usted esté listo, Sí, doctor. listo, gracias. Perfecto. Muy bien, pues el día de hoy, aprovechando que estamos en pleno invierno, vamos a hablar un poco de las enfermedades respiratorias en el invierno, que es un tema que obviamente yo como pediatra veo pues, todos los días, sobre todo ahora de noviembre a marzo, pero en general todos los doctores lo vemos a diario, ¿no? Y en especial en invierno. Y ha habido un fenómeno los últimos 5 años, o bueno, más bien 3, 4 años, con el COVID, que obviamente ha acaparado todos los reflectores y la gran mayoría de la información tiene que ver con COVID, pero no hay que olvidarnos que, y como a lo mejor ahora muchos de ustedes experimentaron, muchos de nosotros experimentamos, eh, pues hay otros virus que también están al acecho y que también están alrededor de nosotros y que ahora nos han pegado un poquito más fuerte de lo habitual, sobre todo más temprano. Y bueno, es importante hablar sobre esto un poco y por eso es que pensamos que sería una buena idea hablar sobre esto. Y es especialmente importante, es un momento difícil en el otoño-invierno, como mencionaba, de octubre, noviembre hasta marzo, abril, eh, tanto para los niños, que son los que yo veo, pero también para los adultos, para los papás de estos niños, los abuelos de estos niños, mantenerlos
libres de enfermedades respiratorias. Y yo creo que lo importante es aprender a reconocer los síntomas que tenemos y saber cuándo es importante pedir ayuda, cuándo es importante acudir al médico y tratar de diferenciar un poquito los síntomas y sobre todo qué podemos hacer al respecto cuando tengamos estos síntomas o alguna de estas enfermedades respiratorias de las que estaremos hablando en los siguientes minutos. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de enfermedades respiratorias en el invierno, prácticamente lo que estamos hablando es de enfermedades virales, de enfermedades causadas por un virus. Pra- mm, Podemos decir que más del 90% de las enfermedades respiratorias en invierno están causadas por un virus. Aún así, hay otras importantes bacterias que también pueden causar síntomas importantes y hospitalizaciones y todo, pero en este caso yo creo que es importante enfocarnos en los virus. Eh, Podemos diferenciar o podemos más bien dividir las enfermedades en virales, bacterianas y por algunos hongos. Y luego en este caso en particular, porque a veces está relacionado, también las enfermedades autoinmunes, en este caso la alergia, que a veces la confundimos un poco y sobre todo en los niños, y ahorita vamos a hacer mención sobre esto. Existen más de 200 diferentes tipos de cepas o virus que pueden ocasionar enfermedades respiratorias. Por eso es que es tan común y por eso es que es tan frecuente y que prácticamente todos los días vivimos con diferentes virus. ¿Como cuáles? Bueno, como a lo mejor ya han escuchado hablar del virus sincitial respiratorio, que en inglés es el RSV, o por las siglas RSV o BSR en español, virus sincitial respiratorio. Adenovirus, influenza tipo A, influenza tipo B, influenza de otros tipos, el metapneumovirus, el rinovirus para influenza, eh, y recientemente, pues como hemos hablado, el coronavirus, el COVID, hay otros diferentes tipos de coronavirus, pero el coronavirus 19, que es el más reciente que hemos experimentado, todos estos diferentes virus están en el ambiente y sobre todo en invierno, es cuando son más propensos a propagarse. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se manifiestan estos virus? Bueno, la gran mayoría tienen síntomas muy similares. Es a veces imposible diferenciar cuál virus tenemos basado únicamente en síntomas, aunque de repente podemos diferenciar un poquito uno de otro o alguna característica de algún virus que ahorita vamos a desglosar. Basado únicamente en los síntomas es muy difícil decir, este es rinovirus, este es adenovirus, pero de repente nos podemos guiar un poco. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí es una gráfica de los síntomas en común entre cualquier gripa, que nosotros la llamamos, esto también es un término importante, gripa, influenza, resfriado, suelen usarse como términos iguales o similares, y casi siempre son iguales, excepto la influenza. La influenza es como una gripa un poquito más fuerte, pero en general, como podemos ver aquí, cualquier gripa, cualquier virus nos va a ocasionar fiebre, dolor de cabeza, eh, congestión nasal, estornudos, un poco de tos, fatiga, dolores musculares, dolor de garganta, ojos rojos, ojos llorosos. Todos estos síntomas son muy típicos de cualquier virus y en el caso de la influenza también son muy parecidos. A veces, y en este caso sí lo podemos diferenciar un poquito, es que la fiebre suele ser súbita y muy alta, y los dolores musculares, dolores de espalda baja y de piernas son muy particulares, pero en general, como podemos ver aquí, los síntomas son muy similares entre todos estos síntomas, entre todos estos virus, perdón. La que sigue, por favor. Por ejemplo, empezando con el primero del que hablé, el virus sincitial respiratorio, el RSV en inglés. Es una infección o un virus que puede causar infección en las vías respiratorias altas. Esto es en la nariz, en la garganta, en la laringe, causar escurrimiento nasal, congestión nasal y dolor de garganta.
pero al mismo tiempo de las vías respiratorias bajas, o sea, puede causar neumonías, puede causar bronquiolitis, en fin, también afectar los pulmones. Normalmente dura de 1 a 3 semanas la infección, puede durar tan poquito como 1 semana, pero también 3. Y los síntomas son los que mencionaba ahorita. eh, Tos, fiebre, congestión, mocos. En los niños causa mucho wheezing, sibilancias, y esto puede llevar a la dificultad respiratoria. El manejo de este virus sincicial respiratorio en general es en casa, la gran mayoría de las veces, aunque algunos pacientes un poquito más vulnerables a veces necesitan manejo en el hospital. Cuando digo más vulnerables, es pacientes recién nacidos, pacientes de más avanzada edad o bebitos prematuros. El tratamiento, poner mucho énfasis aquí en el tratamiento, es que lamentablemente no hay medicamentos específicos. Y esto es algo que voy a ahondar mucho y al final lo volvemos a hablar. Eh, no hay un tratamiento para este virus ahorita. No hay así como solemos pensar un antibiótico. Bueno, para el virus sincicial respiratorio, desafortunadamente no hay. Eh, lo que sí podemos es manejar los síntomas de fiebre, del dolor de garganta, de la congestión nasal, un poco, pero no se nos van a ir al 100%. Y lo importante pues son con los lavados nasales, con solución salina, manejo de las secreciones. Y en el caso de los niños es importante, de los bebés, sobre todo menores de 2 años, es importante ver cómo están manejando estas secreciones y cómo están respirando. Porque ellos, los bebés, los niños, tienen unas vías aéreas mucho más pequeñas. Si se llega a acumular muchas secreciones, mucho moco, es cuando viene la dificultad respiratoria, es cuando empiezan a respirar más rápido, empieza a haber wheezing, y ahí es cuando hay que tener más cuidado y ante cualquier alarma y acudir a emergencias. Entonces, en resumen, virus sincitial suele ser bastante benigno, pero molesto por 1 a 3 semanas, no hay tratamiento y hay que tener cuidado con los niños y los niños prematuros y las personas de edad avanzada. La siguiente, por favor. La influenza, ahorita muy típico, y este sí es un virus muy típico de invierno. Suele normalmente dar un pico de gente que tiene influenza al mismo tiempo en enero, febrero. Este año fue octubre, más bien noviembre, mucho más temprano de lo esperado, y fue un pico bastante pronunciado, muchas personas con influenza. No sé si alguno de ustedes les pasó tener influenza en estas fechas. Coincidió con, aquí en donde yo estoy en San Diego, con las escuelas, en preparatorias, hubo incluso secundarias, high schools que cerraron por unos días porque más de la mitad de sus alumnos tenían influenza. Entonces pegó fuerte, sigue pegando, pero ya no tanto. Es un virus estacional de invierno. La duración de los síntomas es entre 3 días, puede ser tan corto como 3 días, pero lo más común es que sea de entre 10 y 15 días. Aquí es muy importante mencionar, tenemos pues no es un tratamiento, un método de prevención muy importante, que es la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza ayuda a disminuir los síntomas si es que nos llega a dar influenza, porque la vacuna no es perfecta, y ayuda a reducir el contagio. Entonces es una vacuna que ayuda de las dos maneras y es importante que las personas vulnerables se la apliquen para evitar que pase a mayores la influenza. La influenza en años anteriores se calcula que causa complicaciones o incluso hasta muerte en 100,000, 150,000 personas en Estados Unidos al año. Entonces es una enfermedad que hay que tener cuidado y hay que observar a detalle. Em, ¿Cuál es el mejor momento del año para aplicar la vacuna? En cuanto esté disponible, normalmente octubre, septiembre, suele estar disponible en si ustedes van al doctor, preguntar por la vacuna de influenza, en cualquier farmacia, incluso en Costco, en CVS, la tienen desde septiembre, octubre, y es lo mejor porque tarda un poquito
en hacer efecto 1 o 2 semanas, entonces se la aplican 1 o 2 semanas después, ya tienen protección contra estos virus, influenza. Los síntomas, como les mencionaba, inicio súbito de fiebre, de repente llega fiebre de 39, 38, 39, 40 o 101 Fahrenheit, 101.5, 102. Dolor de músculos, dolor de piernas, dolor de espalda. Muy característico esto. Y vi a muchos pacientes así que decían, es que veo con fiebre y dolor de espalda y dolor de cuerpo. Probablemente era influenza, le hacemos la prueba y sí, influenza. Entonces, eh, muy molesto. A mí, de hecho, también me dio influenza. Y sí, es muy molesto. Síntomas de dolor de cuerpo, de articulaciones, fatiga, en fin. El manejo, la gran mayoría de los casos es en casa, pero si se llega a complicar, pues hay que manejarlo en el hospital, pero normalmente es de un 5 a un 10% de los casos. Y el tratamiento, por segunda ocasión, es sintomático, controlar la fiebre, el dolor de cuerpo, con medicamentos que al rato voy a mencionar, que aplican para todos los virus. Y en este caso es importante mencionar que sí hay un medicamento, se llama Oseltamivir, Tamiflu, que si se da dentro de las primeras 48 horas de síntomas, si yo amanezco el domingo con un poquito de dolor de garganta y luego fiebre, y el lunes voy a consultar y me diagnostican influenza, son 48 horas, está en perfecto tiempo para recibir el tratamiento de Oseltamivir, que se trata de dejar para pacientes vulnerables o pacientes que estén inmunocomprometidos, o sea, que estén en tratamiento para alguna enfermedad autoinmune, para cáncer o para bebés, niños menores de 2 años o para personas de mayores de 65 años, en términos generales. Si es un adolescente de 15 años que tiene molestias pero no tiene ningún problema médico, probablemente no demos el oseltamivir y se lo dejamos a alguien que sí lo necesite, un bebito prematuro que llega con síntomas y tiene influenza y tiene 2 meses de nacido, pues probablemente sí le demos el oseltamivir. Entonces, para que lo tengan en mente, eh, el medicamento es oseltamivir, el nombre comercial es Tamiflu. A la siguiente, por favor. El adenovirus, otro virus eh, muy presente en el invierno. Y igual, síntomas muy similares a los que hemos hablado. Es muy común en los niños, en los bebés y niños. No sé si alguna vez les ha tocado escuchar, es que está lo de adenovirus por ahí, está el adenovirus. Y en este caso, lo único que es un poquito diferente es que el adenovirus causa muchas lagañas y mucho congestión en los ojos. Y eso de repente nos da una idea de que a lo mejor es el adenovirus. De ahí en fuera, los síntomas es congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, tos y lo que les mencionaba de los ojos. Pero los otros síntomas ya los he mencionado 4 o 5 veces con los otros virus, muy similares. Este virus se contagia por pequeñas gotitas que están en el ambiente, secreciones o incluso a veces por tocar superficies en donde alguien estornudó, alguien habló y dejó alguna saliva, tocamos la superficie, nos lo llevamos a los ojos, a la boca y nos podemos contagiar. El tratamiento, igual que el virus sincitial respiratorio, RSV, no hay tratamiento específico. Controlar los síntomas y paciencia. La que sigue, por favor. El rinovirus, muy parecido. Este es uno de los virus que causa a lo mejor lo que conocemos como gripa o resfriado porque son síntomas leves en general, pero en niños se puede complicar un poquito más, como ya he hablado varias veces. Es el virus que causa el common cold en inglés, el resfriado común, pero en los niños también puede causar neumonías, bronquiolitis, y es importante considerarlo. Los síntomas igual, muy similares a los que hablamos ahorita,
dolor de garganta, dolor de cabeza, estornudos, fiebre, congestión nasal. Y el manejo, la gran mayoría de las veces es en casa, a excepción de los niños que se complican un poco. Y el tratamiento, como ya escuchamos, es el control de síntomas y los lavados nasales. La que sigue, por favor. Entonces hablamos de algunos virus, los más importantes. Dejamos otros 195 de lado, pero básicamente van a dar los mismos síntomas. Y bueno, el otro es el COVID, que ya hemos hablado bastante sobre el COVID, ya hemos escuchado mucha información. Pero bueno, ¿cómo prevenir estos síntomas? Número uno, estar muy alertas y el estar siempre al pendiente del lavado de manos. Lavado de manos con agua y jabón es suficiente, aunque sea frecuente. El jabón es suficientemente bueno por el pH y, sí, digamos, el pH rompe pues rompe el virus o la bacteria y hace que ya no pueda funcionar bien y por eso es que es suficiente con el agua y jabón. Gel antibacterial, claro que también funciona, o el lavado de manos con gel antibacterial que tenga alcohol de por lo menos 70%, es algo que es importante también revisar. Y bueno, otra manera de prevenirlo es mantener limpias las superficies que compartimos, las mesas, juguetes de los niños, en fin, cualquier superficie que se comparte, hay que mantenerlas limpias y lavadas. Los niños y las personas que estén enfermos con alguno de estos síntomas, es importante resguardarlos, aislarlos, cuidarlos, obviamente, pero sí mantenerlos un poquito aislados dentro de lo que se pueda. Con el COVID aprendimos bastante a aislarnos, a tomar un tiempo de descanso dentro de lo que se pueda, para también no afectar a los demás que trabajen con nosotros o que estén en la escuela con nosotros, eh, y así evitar mayor propagación. Y por último, pero muy, muy importante, es aplicar las vacunas oportunamente. En general las vacunas, pero sobre todo ahora que tenemos la vacuna de influenza, la vacuna de COVID también, pero la vacuna de influenza se aplica todos los años, normalmente, como lo mencionaba, en septiembre, octubre, y los niños igual se aplican en las mismas épocas. Se aplica la primera vez que se llega a aplicar la vacuna de influenza son 2 dosis y luego ya es 1 dosis por año. Y con esto estamos protegidos de 4 o 6 meses contra los virus de la influenza de ese año. ¿Por qué la vacuna de influenza es cada año? Porque el virus pasa de estar en la parte norte, por ejemplo, ahorita que es invierno, en la parte norte de la Tierra, en Europa, Estados Unidos, en Asia, y para marzo, abril ya no actúa tanto, el clima ya no es tan propenso para su propagación y pasa a la parte sur, en donde hay más frío, en donde la humedad le favorece y muta un poco, cambia un poco la influenza y el cambiar puede, puede afectar y puede hacer que evada las defensas que hemos creado y que la vacuna ya no sea tan buena como el año anterior. Entonces, por eso es que tenemos que aplicar una vacuna anual, similar a lo que sucede con COVID. La que sigue, por favor. Y bueno, importante recalcar con las enfermedades virales que la mayoría son autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco, con paciencia y con un tratamiento adecuado de los síntomas, va a mejorar. A veces va a tomar 3 días, a veces va a tomar 5, a veces lo normal es que 10. Tener paciencia y saber que poco a poco los síntomas van a mejorar. El curso del virus va a ser el mismo, tomemos o no medicamento, a menos que sea el oseltamivir para influenza, los demás va a ser el mismo. Tomemos antibiótico, tomemos acitromicina, el virus va a durar 7 días, 10 días. El enfoque en estos casos es reducir o mejorar los síntomas, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el cuerpo cortado,
estar afónicos, ese tipo de síntomas, sí se pueden, y la tos, se pueden mejorar un poquito, pero no al 100. Estamos luchando contra un virus y entonces hay que tener un poco de paciencia. La que sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo es uno contagioso cuando tenemos este virus, alguno de estos virus? Como pueden ver aquí, el común denominador es 7 días, desde que empiezan los síntomas hasta que más o menos van terminando, incluyendo el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y la influenza, son alrededor de 7 días. El metaneumovirus también son 7. En general, todos son 7 días. Con el COVID sucede algo similar, de 5 a 7 días, dependiendo de los síntomas, si son muy leves, y con la vacuna. Y si son un poco más fuertes, puede ser hasta 10 días. Desafortunadamente, a veces tenemos que perder escuela, tenemos que perder unos días de trabajo, pero pues es digo, hay que trabajar un poquito en eso, pero es por el bien de la comunidad el respetar estos días en los que somos infecciosos. La que sigue, por favor. ¿Cómo identificar el tipo de virus? Bueno, generalmente sospechamos un virus cuando hay síntomas por todo el cuerpo, o sea, por decir, dolor de garganta, pero también dolor de cabeza y dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolores musculares, malestar general, fatiga, también la fiebre y congestión y escurrimiento nasal. Síntomas por todas partes. Esto nos hace pensar más en un virus que en una bacteria. Cuando pensamos en una bacteria, por ejemplo, en inglés el strep throat, o sea, una infección por estreptococo en la garganta, que también es muy popular o muy común, es más enfocado en la garganta. Si a alguno de ustedes les ha dado esto, es una infección que es en la garganta, dolor fuerte de garganta, la garganta muy roja, puede haber fiebre, pero no hay tos, no hay tanto dolor de cuerpo, no hay tanto dolor de cabeza, no hay tantos síntomas generales, es más enfocado en la garganta en general. Por ejemplo, la influenza, lo que hablamos, fiebre que de inicio súbito y el dolor de cuerpo, dolor de piernas, dolor de espalda baja. Eh, pero para identificar como tal cuál virus tenemos, si es adenovirus, metaneumovirus, influenza, hay que hacer un panel viral para saber cuál en específico es. También es el que a lo mejor ya han escuchado, PCR, PCR, eh, para saber qué tipo de virus es. Sin embargo, aunque muchas veces queremos saber qué virus tenemos, no es tan importante. ¿Por qué? Si es influenza, ok, estoy de acuerdo, puede ser un poco importante. Si es dentro de las primeras 48 horas, porque hay tratamiento. Pero si ya pasaron 5 días, seguimos con un poco de síntomas, no hay tanta necesidad de hacer un panel viral para saber qué virus es, porque el tratamiento no va a cambiar, porque no vamos a hacer nada diferente si es un adenovirus, si es un parainfluenza, si es un rinovirus. Incluso si es influenza, pues ya pasaron más de 48 horas y el medicamento no va a actuar bien. Entonces, a final de cuentas, el tratamiento va a seguir siendo el mismo y no hay mucha necesidad de identificar cuál es. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí traté de poner algunas de las preguntas que me han hecho muchos pacientes o que he escuchado por ahí y que me imagino que también tendrán muchos de ustedes. Por ejemplo, salir en días lluviosos aumenta la posibilidad de contraer el virus. No, los virus se contagian de persona a persona. Yo tengo un virus y empiezo a hablar muy cerca con otra persona, estornudo y estornudo cerca de otra persona, voy en un avión y empiezo a toser o a hablar cerca de la otra persona. Van a salir pequeñas gotitas y secreciones y esas secreciones puede que alguien más alrededor mío las respire y hace que se contagie. Se contagian por secreciones, por pequeñas gotas que permanecen en el ambiente, en el aire mucho tiempo, que permanecen en superficies mucho tiempo y que hacen contacto con nuestro cuerpo, con los ojos, con la boca, con la nariz, con los oídos. Los cambios de clima, en general, el clima muy frío no provoca
enfermedad como tal. Se asocia porque algunos virus se propagan más fácilmente por la humedad, diferente al verano, porque el clima está más frío, es más fácil que se propaguen, pero no por salir al frío nos vamos a enfermar. Eh, bueno, esto es importante mencionar. La que sí, nos podemos vacunar, sobre todo de influenza, pero de cualquier vacuna, si estamos enfermos de tos o de gripa, sí. En general, la tos, los mocos, las secreciones, escurrimiento nasal, la congestión y síntomas de gripa no son razón para no vacunarse. Podemos vacunarnos sin problemas. A veces, cuando el paciente está con enfermedad y con fiebre, y la fiebre hace que nos sintamos muy mal, a veces preferimos dejarlo para 3 o 4 días después, para que una vez que ya haya pasado lo más problemático de la enfermedad y que ya no haya fiebre, vacunamos. Pero de ahí en fuera, prácticamente no hacemos eso de postergar la vacunación por tos o por gripa o algo por el estilo. La siguiente, por favor. Si ya me dio influenza, como quiera, hay que ponerse la vacuna, puede volverme a dar, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay que ponernos la vacuna porque hay varios tipos de influenza. Influenza A, B. De hecho, por ahí podemos escuchar la vacuna de influenza trivalente, pentavalente, son 3 variantes o 4 variantes, y nos puede dar un tipo de influenza y a los 15 días darnos el otro tipo de influenza, lamentablemente, pero así es. Entonces, sí, definitivamente vacunarnos, aunque ya nos haya dado influenza, es una buena idea. Y también la vacuna de influenza ayuda a disminuir tanto la transmisión como la severidad de síntomas. Adelante, la que sigue, por favor. Mi hijo fue vacunado de influenza ayer y hoy amaneció con tos. ¿Es por la vacuna? Esto también es muy frecuente y por más que hemos hecho estudios y por más que hemos intentado ver si hay relación, hasta ahorita la información que tenemos es que no. Probablemente le tocó la casualidad a este niño de que estaba contrayendo un virus al mismo tiempo que se le pone la vacuna, en una época en la que enfermarse es muy frecuente y sucedió al mismo tiempo. La vacuna no debe causar enfermedad de influenza. La que sigue, por favor. ¿El frío enferma? No. El frío y la humedad, diferentes tipos de humedad, puede favorecer la supervivencia de algunos virus, sí. Lo que enferma durante la época de frío es el comportamiento que tenemos, o sea que preferimos estar en lugares cerrados, resguardados del frío, sin tanta ventilación, sin tanto aire que corra, y por lo tanto, pues compartimos cualquier virus que traigamos. Alguien piensa que es una alergia o que no es un virus y está por ahí tosiendo, estornudando, en realidad es un virus, y al no haber tanta circulación de aire, se queda en el ambiente y alguien más lo respira y puede enfermarse. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la high school que les hablaba hace rato, que tuvo que cerrar porque la mitad de sus alumnos eran 400, más de 400 alumnos con influenza al mismo tiempo. Y esto fue lo que sucedió. La que sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo puede durar la tos al darnos una infección o por un virus? De 1 a 3 semanas es lo común, es lo esperado. Lo que importante es que debe ir disminuyendo. Si al contrario empeora, cambia a una tos con flemas, a sentirnos más mal, a tener fiebre de nuevo, ahí sí es importante acudir con el doctor para que no vaya a haber una complicación, una sobreinfección por alguna otra cosa. Pero en general dura de 1 a 3 semanas. La que sigue, por favor. ¿Se puede hacer inmunidad a estos virus? Técnicamente sí, como lo mencionábamos, pero los virus todos los años cambian y mutan y se adaptan para poder infectar y poder sobrevivir más tiempo. Aunque los virus no tienen pues cerebro, pero su biología
hace que se adapten de tal manera para que puedan seguir sobreviviendo por mucho tiempo, es adaptándose y evadiendo la inmunidad que creamos los seres humanos. Entonces, todos los años es un poquito diferente, un poco cambian algunas cosas para que pueda entrar al cuerpo más fácilmente y pueda infectar. Entonces, sí podemos hacer inmunidad, pero lo más común es que cambien, muten y puedan volver a infectar. La que sigue, por favor. Tratamientos, importante hablar de los tratamientos. Las primeras, palabras bueno, los términos de arriba son medicamentos que ayudan a controlar los síntomas. El Tylenol, que es el acetaminofén. En México, para los que nos vienen también de México, es el Tempra. Es el medicamento más común, más usado. Lo usamos en niños, en adultos, en adolescentes. Es un muy buen medicamento y ayuda a controlar muy bien dolores de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor de garganta. Es el número uno. Es nuestra arma número uno. Junto con el Motrin, que es el ibuprofeno, también ayuda a los mismos síntomas. En algunas personas les cae mejor el Motrin, les ayuda más, controla mejor los síntomas y es una buena idea. Tylenol o Motril, cualquiera de las dos, cada 8 horas, para las dosis adecuadas, dependiendo de la edad. Son nuestras número uno y número dos. También importante la hidratación con agua, muy importante para poder seguir sintiéndonos bien y seguir luchando contra el virus. En los niños, yo hago mucho énfasis en el manejo de secreciones, y esto para los papás, para que vean por qué, porque es muy fácil que un niño tenga muy tapada la nariz y tenga problemas para respirar por esto. Y por ahí pueden buscar en YouTube cualquier video de cómo ayudar a un niño que tiene muchas secreciones, básicamente con un bote con agua a presión que sale hacia arriba, se pone de un lado de la nariz, se aprieta, sale hacia la nariz y del otro lado va a salir todas las secreciones. Para los que lo quieran ver, ahí están en YouTube. Yo se los recomiendo mucho a mis pacientes y a los niños para que se sientan mejor. Lo hacemos en el hospital todo el tiempo. No es placentero, pero unos minutos después pueden respirar mejor. Manejo de secreciones. Eh, Doctor, una y pregunta, disculpe que sí, lo interrumpa. sí, sí. El manejo de secreciones es solución de agua salina, únicamente sal con agua? Pues ¿Es la es una solución? solución que se vende así como saline water o solución salina, y es Ujú, porque tiene un poquito de sal. Eh, sí, se vende en cualquier farmacia, CVS, Walgreens, donde sea. ujú, Eh, y eso para los niños, para los adultos es lo mismo. Y ya si no ok. tenemos eso, se puede usar agua de la llave también, ayuda. También ayuda para cuando hay mucha congestión nasal. La alimentación adecuada también es importante con frutas y verduras porque nos ayuda a sentirnos mejor y con un poquito más de energía. A veces se escucha un poquito como remedio casero de abuelita, pero sí funciona, científicamente comprobado, es la miel o miel con limón, sobre todo en la noche para disminuir la tos, sí funciona. Y yo se lo recomiendo a mis pacientes, a los papás de mis pacientes, que se los den a sus hijos. Medicamentos para la tos, controversial. En los adultos puede que sí funcione, y está bien. Hay muchos medicamentos para la tos. En los niños, otra vez, hay muchos medicamentos para la tos. En cualquier lugar los podemos comprar. Que funcionen, quién sabe, no sabemos. Y lo importante aquí es que ha habido un cambio últimamente en los últimos años que nos hemos dado cuenta que algunos medicamentos que usábamos para la tos, a algunos niños les cae muy pesado, los duerme mucho, los tumba mucho y hemos decidido que no, el beneficio no sobrepasa el riesgo de dar este medicamento, entonces no lo recomendamos. Este es un cambio. Y yo sé que muchos dicen, pero ¿cómo? Si vas a la farmacia y ahí puedes comprar cualquier medicamento para la tos y tiene ahí que para la tos para el niño. Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y mejor ir con el doctor a ver qué nos dice. Algunos niños podrán tener asma y por eso están tosiendo tanto, alergias y por eso están tosiendo tanto.
Es mejor eso a darle un medicamento que pueda perjudicarle un poco. Vitamina C. Hace algunos años todo el mundo se alegró mucho por estudios que hablaban de que la vitamina C era milagrosa y que con esto se nos iba a quitar los síntomas en unos días. Prácticamente es muy poca la evidencia ahora. Puede funcionar a disminuir un poquito los síntomas. Si la quieren tomar, adelante, pero tampoco en demasiada cantidad. Y en los niños también, un poquito, en demasiada cantidad no. No esperemos cambios de la noche a la mañana. Y por último, la equinacia, el zinc, está bien. Es probable que ayude un poquito, pero igual, no demasiado. Eh, Así que tampoco esperemos el remedio milagroso, pero es lo que tenemos a la mano. Y pues lo otro es cuidar las enfermedades. Si hay alguien que tiene asma, alergia, sobre todo asma, observar un poco más a detalle para que no se vaya a complicar con esto, estar al pendiente de eso. La que sigue, por favor. Y bueno, hasta ahí la presentación, mucha información. eh, y pues bueno, yo quería resaltar un poco lo más importante de cada uno de los virus, síntomas, tratamiento y qué podemos hacer. Y sobre todo el recalcar que esta época es difícil, pero que se trata de conocer la información, de saber qué podemos hacer y de saber qué síntomas estar alertas para cuando ya tenemos que ir con el doctor. Y si tienen alguna duda ahorita, pues con gusto la respondemos. Muchísimas gracias, doctor Gómez, por la excelente presentación. Y también, también les comento que si tienen cualquier duda, algún comentario que surja después de ver esta presentación, pueden comunicarse directamente con el doctor Gómez. Hay veces que no nos acercamos a recibir ayuda por temor o por pena, pero es por eso que estamos abriendo estos espacios informativos para que usted pueda aclarar cualquier duda o comentario que tenga. Y estoy segura de que el doctor Gómez, pues, estaría muy contento de poder ayudar a cada uno de ustedes, orientarlos con información o también recomendarles con algún especialista si es el caso. Aquí también nos ha compartido su información de contacto, su correo electrónico, que lo voy a mencionar. Es andres.gomez@syhealth.org Sí, para claro que cualquier sí, con información gusto. ahí. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a comenzar con las preguntas o algún comentario que tengan aquí en el chat. Sí, claro. Hay una pregunta. Buenas noches. ¿Se puede confundir los síntomas de influenza o gripe? Sí, sí, lo que sospechamos con la influenza es la fiebre alta, el dolor de espalda baja, el dolor de piernas, el dolor de músculos, pero sí pueden ser muy similares los síntomas. Ujú. ¿Cuál es el mejor momento del año para colocarse la vacuna de la influenza? En- Al momento que esté disponible, si, de preferencia septiembre, octubre, de septiembre, octubre, noviembre es lo mejor, pero si ahorita se la quieren poner, ahorita enero, febrero, pues adelante. También es buena época ahorita para ponernos la vacuna. Ujú. Y de hecho, doctor, si me permite decirle, yo de hecho me acabo de poner la vacuna de la influenza Muy bien. hace, yo creo que 3 semanas y Ajá. todavía está disponible, así que yo pienso que es buena oportunidad Sí, aprovechar ahorita. claro, Ujú. exactamente. Y aquí Ana pide que pueda escribir el nombre del medicamento. Ana Sedano, ¿nos puedes decir específicamente cuál es la enfermedad o cuál es el virus al que te refieres y podamos darte la información? Creo que vi ese comentario cuando estaba hablando de influenza y del Ajá. Oseltamivir, el Tamiflu, que es el nombre comercial, Tamiflu. Oseltamivir es el nombre del medicamento para influenza. Ok. Perfecto. Em, Aquí dice una persona que se sintió muy mal
cuando le pusieron la primer vacuna de la influenza. Tiene Ujú. que aplicarse la segunda vacuna de la misma. Felicidades, excelente presentación. Muchas Gracias. gracias. Sí, gracias. Pues si no, si es la primera vez que se aplica vacuna de influenza, lo recomendado es que sean 2 dosis. Entonces, probablemente la respuesta sea sí. Hay que ver qué síntomas son los que tuvo con la vacuna de influenza. Si fue una reacción alérgica, que es muy poco probable, pero Ujú, pudiera ser, pues a lo mejor hay que evitarlo. Pero si fueron síntomas como muchos tuvimos con la vacuna de COVID, de un poquito de cuerpo cortado, de fatiga, eh, puede ser que con la segunda dosis ya no los tenga tanto. ujú. Yo supe de gente, doctor, que le dio mucha tos y, bueno, fue una reacción, digamos, a la vacuna de la influenza. ¿Se podría considerar como una alergia? Eh, pues yo creo que pues pudiera Ujú, ser, no podemos decir que no. sí. Pues sería muy raro que la tos como único síntoma de alergia para la vacuna de influenza. Eh, Normalmente cuando hablo de alergia es este, problemas para respirar, que se cierra la garganta, el wheezing, el problemas para respirar como tal, que se hincha la cara, una Ujú, erupción de la piel, un rash. Esos son los síntomas típicos de una reacción alérgica. Em, pero bueno, habría que indagar un poquito más. sí, hacer más estudios. Ajá. Ujú. Mi hijo padece de rinitis, pero ya ni con los sprays de alergia se le controla. ¿Al- Ok. ¿Alguna opinión al respecto? Pues yo lo que normalmente recomiendo, habría que ver el caso, obviamente, habría que Ajá. ver que anatómicamente todo esté bien y todo esté normal. El tratamiento con spray nasal todos los días, asegurarnos que sea la dosis adecuada, para que no sea muy poquita dosis, sino la dosis adecuada, todos los días por 4 a 6 semanas, constante, constante. Si no mejoran, podemos usar otros medicamentos y obviamente si no, después de eso sigue habiendo los mismos problemas, a lo mejor sería bueno que lo viera un especialista, un otorrino, Ujú, para que viera más a detalle qué está sucediendo en la nariz, a ver si hay algo que está impidiendo que mejore. ujú. Este comentario que viene es muy específico. Dice, Ujú. mi hijo hace un año empezó con tos seca. Sí. Es el único síntoma que presenta y suele darle cuando corre o despierta. Ya visité al neumólogo y parece que Ujú. se le va a quitar, pero vuelve y con el alergólogo salió en los estudios que no tiene alergias. Ujú. Una rinitis vasomotora, pero continúa Ujú. con la tos. Ok. Y bueno, pues tenemos ya un poco de información ahí de que pudiera estarlo causando. eh, y probablemente se escucha como que está en tratamiento. Fue con un neumólogo, fue con un alergólogo. Entonces, seguir las indicaciones del doctor. Sí, las enfermedades alérgicas eh, son a veces difíciles porque son constantes y regresan y van y regresan. Y a veces hay algo en el ambiente que no deja avanzar o mejorar. Entonces, seguir el tratamiento y las recomendaciones con el doctor. Ujú. Existe una creencia que si la persona tiene secreciones verdes, tiene una fuerte infección y posiblemente requiere de antibióticos. ¿Nos Ujú. puede explicar cuándo se recomienda el uso de antibióticos y cuándo no? Buena pregunta. Las secreciones, el color no importa. Pueden ser transparentes, amarillas o verdes. Y es lo mismo. Tiene que ver el color con cuánto tiempo han estado ahí y si se oxidaron con el aire que respiramos. No es tanto que sea porque es bacteriana o viral, entonces no hay tanto problema. ¿Cuándo sería bueno antibiótico? Cuando nos dan los síntomas de algún virus, 3, 5, 7 días, las cosas van mejorando y de repente otra vez empeoran y otra vez fiebre y otra vez más tos o peor tos.
o la congestión vuelve muy fuerte, nos duele la cara, fiebre, congestión muy fuerte, a lo mejor ahí necesitamos antibiótico. Ujú, Oídos, después de 7 días todo iba muy bien y de repente dolor de oídos y fiebre, a lo mejor necesitamos antibiótico. O los pulmones igual. Todo iba muy bien y de repente fiebre otra vez, tos que empeoró, con flemas, otra vez muy cansado, a lo mejor sí se necesita antibiótico antibiótico. porque puede haber una complicación por una sobreinfección de una bacteria. Ujú. Bárbara Vázquez comenta información muy completa y clara. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Pregunta, ¿los listados bacterianos qué tan eficaces son? Mm, no estoy seguro a qué se referirá con listados bacterianos. Mm, No sé qué se refiere con listados. sí, Listado. si nos podría compartir o explicar un poquito Ajá, mejor qué es listados bacterianos, podremos responderla. claro. Em, ¿Alguna forma de controlar la rinitis aparte de los sprays? Los sprays es el número uno, nomás que hay que ser constantes todos los días, aplicarse bien, eh, y luego, después de los spray nasal, hay algunos medicamentos que se usan al mismo tiempo, eh, que pueden ayudar un poco más. Montelukast, el Singulair, eh, o algunos, a veces cetiricina o loratadina, también ayudan a las alergias, pero el spray nasal es lo mejor y lo más indicado, y si no, pues ir con el especialista, el otorrino también puede ayudarnos. Ujú, ok. Ya hicieron la aclaración sobre los lisados bacterianos, quiso decir, lisados bacterianos. Listados bacterianos. Ujú. No No sé. sé si a lo mejor nos esté viendo de otra parte de, de Sí, otro país que puedan utilizar otro término distinto. ajá. No estoy seguro. Listados bacterianos dice algo de un término inmunológico, ¿no? Ajá, es inmunológico, ajá. Eh, no, no sé a qué se refiere. ¿Que nos podría dar algún ejemplo, tal vez? Sí. Yo creo que sería mejor de esa manera. Em, Aquí otro comentario, doctor. Dice, vacuné a Ujú. mi hijo el viernes de la influenza, el sábado comió carne de puerco y el domingo amaneció con vómito y dolor de estómago. ¿Pudo haber sido alguna reacción con la vacuna y la comida? Lo dudo. Dudo que haya sido la reacción vacuna-comida. Eh, Pudo haber sido más bien algo que comió, nada más. Ujú, Eh, Sí, yo creo que habrá sido eso. Eh, Normalmente hacemos estas asociaciones, o sea que tenemos muy presente, me puse la vacuna tal día y a los 2 días me enfermé, ha de haber sido la vacuna. ujú, Pero por más que hemos intentado ver si realmente las vacunas han causado esto, y ahora con las vacunas de COVID también ha pasado lo mismo, no hemos tenido información que nos diga que las vacunas estén causando estas cosas. Entonces, eh, o sea, en realidad nosotros lo que queremos es evitar enfermedades y queremos evitar que los hospitales estén llenos y las clínicas estén llenas y que todo el mundo se sienta mal. Y por eso se trata de hacer la mejor vacuna posible para evitar tanta enfermedad. Eh, y a veces tenemos muy presente cuándo fueron las vacunas y ha habido mucha controversia, pero en general las vacunas son muy benignas y no ujú. causan síntomas mayores. Sí, son muy seguras. Ujú. Y pensando, doctor, un poquito sobre las alergias estacionales. Sí. Nada más para que la gente sepa, aquí en Oregón, en el estado de Mm, Oregón, existe mucha gente que tiene muchas alergias, digamos, al polen, al césped, y se viene una temporada muy difícil en donde, sí. como les comento, existen estas bacterias o estas, perdón, alergias, ¿no? Ah, Estacionales. alergenos, sí. Ajá, ¿qué tipo de, no sé, suplementos, vitaminas o alimentación como tal debemos de tener para las personas que sufren todo esto todos los años? Pues yo diría que número uno, estar muy consciente de los síntomas, a ver, si ya sabemos que cada que llega
marzo, abril, que empieza la Sí, la primavera, temporada. empieza todo a retoñar, y que además polen en el ambiente, que ya sabemos que tenemos mucha sintomatología, muchos síntomas en la nariz, mucha comezón, queremos rascarnos todo el Mm, tiempo, garganta rasposa. Si ya sabemos eso, bueno, acudir a tiempo con el doctor o retomar nuestro tratamiento que ya sabemos, el spray nasal todos los días, ujú, como o militar, como, o sea, todos los días al mismo tiempo. Y los otros tratamientos que necesitemos, el Montelukast, que es una pastilla, que es el Singulair, o la cetiricina, loratadina, Allegra, cualquiera de esos que nos ayuden con las alergias, es lo número uno. Eh, en algunas ciudades también es importante, por ejemplo, eh, checar el ambiente y qué tan recomendado es salir a hacer ejercicio afuera. A veces pensamos que es lo mejor, ujú, pero si hay mucha contaminación, por ejemplo, hay que evitarlo, porque ujú, igual nos perjudica y puede empeorar las alergias. Entonces también es importante considerar eso, pero tener control de nuestros síntomas y ser muy conscientes y conocernos mucho nuestros síntomas y el cuerpo, los síntomas que podemos tener. ujú. Sí, la calidad del aire, ¿verdad? Sí, la Es calidad. checarlo, ajá, checarlo anteriormente. Sí. Em, y doctor, con respecto a remedios caseros eficaces, durante la Ajá. presentación usted mencionó que le recomienda mucho a sus pacientes la miel con limón, un Ujú. tecito, y Sí. nosotros somos muy dados a hacer los tecitos de jengibre. ¿Qué otro bueno, remedio casero nos recomienda? Ujú. La miel con limón en niños mayores de 2 años o Ujú, en cualquier persona, adelante. Sobre todo en la noche ayuda a disminuir la tos. Y miel, cualquier miel es buena, que sea miel, ¿verdad? ujú, Eh, no miel de agave ni eso, sino miel como tal. Em, Puede funcionar un poquito la vitamina C, algunos tés también pueden funcionar. El té de jengibre, he escuchado que funciona un poco. ujú, Y en general también nos hacen sentir bien los tés o sea, ayudan con los síntomas. A lo mejor no va a ayudar a que la enfermedad que dura 10 días dure ahora 3, pero va a ayudar a sentirnos mejor durante la noche y a descansar mejor. Entonces, ese tipo de cosas, adelante. Lo que sí considero que es muy bueno es comer bien, comer saludable, frutas y verduras, sobre todo cuando estamos enfermos, eh, porque sí ayuda a mejorar nuestra capacidad inmunológica, a sentirnos mejor, a tener más energía. eh, entonces, incluir todo tipo de frutas y verduras. ujú. Saludos desde México. ¿Alguna indicación para fortalecer el sistema inmunológico? Pues las vacunas es lo más importante. Eh, Últimamente ha habido muchos estudios que hablan de hacer ejercicio y el hacer ejercicio me refiero a cardiovascular 2 veces a la semana y a ejercicio de fuerza otras 2 veces a la semana. Mejora el sistema inmunológico, mejora la duración de las enfermedades. Entonces, estas son buenas ideas. El hacer ejercicio, el comer bien, eh, definitivamente son buenas estrategias y las vacunas, como mencionaba. Ujú. Una última duda, doctor. A mí me gustaría saber cuál es su opinión o su perspectiva con respecto a automedicarse, Ujú. porque esto es muy común en la comunidad latina, que luego, Sí. luego nos enfermamos y Ujú. vamos por el medicamento que a lo mejor ni siquiera sabemos que pueda ayudarnos. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues sí, está muy arraigado en nosotros, en la comunidad Ujú, latina. Es muy fácil, incluso pues en México, para los que viven en México, pues prácticamente podemos ir a la farmacia y comprar casi lo que sea, a sí. excepción de antibióticos, pero a veces sí los podemos adquirir. Eh, Hay que tener cuidado con los medicamentos, no sabemos cuál pueda caernos mal, cuál pueda ser muy fuerte, las dosis. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y los antibióticos también. ¿Por qué? Uno, porque a veces decimos, ya, me voy a tomar antibiótico para que se mejore. Y pues es como, o sea, está tratando de combatir
algo que no va a hacer efecto en lo absoluto. Es como estar hablando un lenguaje que otra persona no entiende, así tal cual, porque el antibiótico no le va a pegar al virus. Ujú, Entonces, hay que tener cuidado con los antibióticos. Uno, porque nos tomamos el antibiótico y a veces va a matar a todas las bacterias que están en su camino, incluyendo las bacterias buenas, que tenemos muchas. mm, Y eso nos va a afectar después. Después vienen por eso mucha gente luego quiere tomar probióticos, porque se murieron las bacterias buenas que tenemos por el antibiótico que tomamos ujú, y claro. hay un desbalance. Entonces, en ese aspecto, y por otro lado, tomar muchos antibióticos puede crear que las bacterias se hagan inmunes y después ese antibiótico ya no va a servir más para esas infecciones y hay que crear nuevos antibióticos y se complica. Entonces, por eso es importante no automedicarse y en los niños también, con lo que mencionaba de los medicamentos para la tos. Algunos niños no les puede que les caiga mal, que les caiga muy pesado, que los adormilen mucho, que los tumben mucho y es Ujú. peligroso. Sí, sí, con respecto a lo de los jarabes de tos, yo me Sí, acuerdo que de chiquita me daban el rojo, el que estaba, olía muy feo y sabía muy, ah, muy mal, así claro, claro, así claro, que claro, sí. cuidado con esos jarabes rojos especialmente. Este en particular, sí. Hay muchos jarabes que, incluso para niños, y si vemos en la parte de atrás, en los Mm, ingredientes, el Sarvis, por ejemplo, de una abejita que venden, si vemos en la parte de atrás, ¿qué medicamento? ¿Qué es lo que tiene? Es agua, azúcar y tiene una mínima cantidad de alguna otra cosa, alguna una planta que no sabemos ujú, segura. Entonces, nos están vendiendo agua con azúcar para que lo considere. okey. Ese sería como el ingrediente clave que tenemos que, digamos, No, a si lo que me leemos la refiero etiqueta, es que lo venden como si fuera el mejor medicamento para niños, para la cuando en tos, realidad no lo cómpralo es. ya, Ujú, y en realidad si le damos la vuelta, los ingredientes es agua, azúcar y algún ujú, extracto mínimo de alguna planta que no va a funcionar. Entonces, no son necesarios, sobre todo en los niños. ujú. Muy importante. Sí, Gracias por la aclaración, le agradezco mucho. sí, claro. ¿Y algún comentario final que le gustaría compartir, doctor, antes de concluir con la sesión? Pues, pues, empezamos, bueno, al menos aquí en el sur de California, empezamos el año con muchas enfermedades respiratorias, con muchas, influenza, no tanto COVID, pero influenza y otros virus, eh, ha pegado fuerte estas semanas, al menos aquí, en muchas partes de Estados Unidos. Ujú, Pero bueno, hay que empezar el año bien, hay que tratar de esos propósitos que nos propusimos a finales del año pasado, enfocarnos en eso. Y en cuanto a salud, pues confiar en en el personal de salud, en los doctores y sobre todo acudir a los doctores, con el doctor con el que cada uno de ustedes se sienta más identificado, de más confianza ujú, y si se puede, pues buscar algún doctor que hable español y que entienda la cultura y que entienda lo que esperamos y lo que queremos, pues mejor aún, ¿no? Pero si ujú, no, siempre confiar en los doctores y tratar de buscar con quien más podamos comunicarnos. ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y compartirnos información tan importante de la comunidad. Sí, claro que sí, para mí un gusto y aquí seguimos para las siguientes sesiones o cuando ustedes necesiten y les dejo mi información para Sí. todos, si me quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Sí, de hecho, me gustaría volver a compartir su correo porque Sí, vi que hubo gente que se conectó al último momento, pero el correo electrónico del doctor es ujú, andres.gomez@syhealth.org. Ahí está el correo para todos, también está en el chat, por si gustan copiarlo y guardarlo, adelante. Y bueno, pues de esta manera concluimos con la sesión informativa. Para los que les interese conocer más sobre este tema o otros temas relacionados a su salud física y mental, pueden checar nuestra información que tenemos en redes sociales.
En nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como comunidad, perdón, Noche Cultural, y en nuestro canal de YouTube estamos como Comunidad de Herencia Cultural. Esos son los 2 nombres que manejamos en redes sociales. Y también, aprovecho para explicarles que en la página de Facebook hay una opción en la parte superior derecha donde dice registrarte. Ahí pueden darle clic y pueden ingresar su nombre y también correo electrónico para que ustedes puedan recibir nuestros correos electrónicos semanales con toda la información de estas conferencias, al igual que los eventos que van a transcurrir a lo largo del año. Publicaremos más detalles sobre nuestra siguiente conferencia en nuestra página de Facebook también y pueden ahí checarlo, compartirlo con sus familiares. Nos apoyan mucho con todos sus likes, comentarios y que lo compartan para que más gente pueda beneficiarse de esta información tan interesante. Pregunte al experto es presentado por Comunidad de Herencia Cultural, que está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y Diana Ramírez, yo su servidora en la conducción. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.